Bueno, chicos, en la clase anterior estábamos viendo elipse. Vimos que la elipse era el corte de un cono con un plano. Vimos que para dibujarla ubicamos dos focos. Teníamos esta línea que era un hilo que no se estiraba. Y resulta que cualquier punto de la elipse se correspondía a la suma de la distancia desde el punto hasta el primer foco más la distancia del punto al segundo foco. Por lo cual, si yo muevo el lápiz, el hilo va a hacer que esa distancia sea la misma. A este método de dibujo se lo llama método del jardinero. Empezamos a ver algunas proporciones que tenía mi elipse. Vimos que yo ubico el foco 1 en C unidades del origen de coordenadas. Esta elipse está ubicada en el origen de coordenadas. Ubico el foco 1 C coordenadas a la izquierda, el foco 2 C unidades hacia la derecha. Entonces quiere decir que esta distancia focal es 2C. La suma de la distancia del punto a los dos focos la llamo 2A. Y puedo observar que si, por ejemplo, tomo este punto, la distancia de este punto al foco 1 es la misma que la distancia del punto A2 al foco 2. Entonces este segmento rojo yo lo podría poner acá y quiere decir que la distancia o la distancia total entre estos dos vértices es 2A, que es lo que dice acá. Por lo cual este vértice está en A0. ¿Qué pasa? Si yo tengo en cuenta este punto, el punto B1, la distancia del punto B1 a F2 más la distancia del punto B1 a F1 es igual a 2A, porque es un punto de la elipse. Por lo cual, acá se me forma un triángulo rectángulo, que seguramente acá lo tengo, ¿sí? Que es este triángulo rectángulo, donde tengo en cuenta esta ecuación que es el teorema de Pitágoras, ¿bien? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A partir de ahí, voy a tratar de calcular la ecuación de la elipse, defino las dos distancias, ¿bien? Las sumo y digo que esa suma es igual a 2 veces A. Vimos la clase anterior que a partir de estas simplificaciones llego a la ecuación canónica de la elipse. Posteriormente vimos lo que es el lado recto. ¿Qué era el lado recto? Era el segmento que va desde un punto de la elipse hasta otro punto de la elipse y que está sobre una recta que es perpendicular al eje focal. El eje focal, recuerden que era el eje que contenía los dos focos, y que pasa por el foco, en este caso el foco 1, podría ser el foco 2 exactamente lo mismo. Bueno, acá reemplazamos y llegamos a la ecuación que me dice que el lado recto es 2 veces b cuadrado sobre a. ¿Para qué me servía esto? Por ejemplo, para tener más puntos para graficar. Bien, porque yo voy a tener esos dos puntos, L1 y L2, y acá podría dibujar exactamente el mismo lado recto y podría obtener 2 puntos más. Entonces graficaría mi elipse con 8 puntos en lugar de 4, lo que haría que mi dibujo sea un poco más aproximado. Después vimos, y si no lo vimos, no sé exactamente hasta dónde llegamos, pero si no lo vimos, lo estamos viendo ahora, que tenemos una elipse que tiene los focos sobre el eje X. En ese caso, A cuadrado, que yo sé que A era la hipotenusa del triángulo que se formaba, es más grande y está debajo de X. Pero ¿qué pasa si la A cuadrado está debajo de Y cuadrado? Bueno, esto va a querer decir que los focos están ubicados sobre el eje Y. Esto, en otras palabras, lo que... Eso, en otras palabras, chicos, yo lo voy a reconocer de esta forma. X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 4 igual a 1. Como este es más grande que este es A cuadrado. Entonces mi elipse tiene esta forma. Los focos son paralelos al eje X. Ahora, si yo tengo X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 igual a 1, el valor más grande, que siempre es A cuadrado, está debajo de la Y. Entonces quiere decir que mi elipse va a tener esta forma y los focos van a estar sobre el eje Y. Bien, eso básicamente es lo que decía ahí con letras, pero yo, cuando me dan números, ¿cómo lo sé? Y veo el número más grande, ¿cuál es? Bien, entonces si es esto o es esto.
Acá vemos qué pasa cuando la elipse está desplazada, que ya el centro de la elipse no está en el origen de coordenadas, sino que el centro de la elipse está en un punto que es alfa beta. Bueno, lo que hago es aplicar las fórmulas de traslación, ¿sí? Traslado el origen de coordenadas al punto alfa beta, despejo de esta fórmula de traslación x' y', van a pasar a ser estas, y reemplazo, ¿bien? Entonces, esta ecuación que está a la derecha es la ecuación de una elipse que tiene su centro en alfa beta. Recuerden, ¿para qué me servía eso? Bueno, si a mí me dan la ecuación canónica de una elipse desplazada, por ejemplo, x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y más 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Me dan eso y me dicen gráfica, Sergio. Bueno, yo lo primero que hago es ubicar el centro. Entonces, ¿el centro dónde está? Está en 2 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque acá sería menos el valor del centro. Pero como es acá me da positivo, quiere decir que el centro en realidad está en menos 3. Entonces tengo 1, 2 en X, 1, 2, 3 en Y. Ese va a ser el centro de la elipse que yo quiero graficar. Ahora tengo que ver si tiene forma paralela al eje X o paralela al eje Y. Bueno, ¿cómo lo miro? ¿Cómo sé si estoy en un caso o en el otro? Miro los números de abajo. Como este es más grande, sé que va a tener esta forma de arriba, paralelo al eje X, o los focos van a ser paralelos al eje X. ¿Sí? Ahora, este 9 es a cuadrado. Entonces A va a ser igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que tomo 3 unidades hacia derecha y a izquierda, 1, 2, 3 unidades hacia derecha, hacia izquierda, 1, 2, 3 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Entonces yo sé que este punto va a pertenecer a la elipse y este también. Ahora, este 4 es b cuadrado. Entonces quiere decir que b es igual a 2. Entonces tomo 1, 2 unidades hacia arriba, 1, 2 unidades hacia abajo. O sea, como esto está debajo de y, sobre y. A partir de ahí, dibujo mi elipse. Y esa va a ser la elipse que yo estoy tratando de graficar. ¿Bien? Ahora, yo ahí grafiqué, si yo hubiese ubicado el foco, yo tengo a cuadrado y b cuadrado. Yo podría calcular c cuadrado. Con c cuadrado podría calcular c. Y podría calcular el número, me va a decir que un foco está por acá y otro está por acá. A partir de ahí podría calcular el lado recto. Entonces, con el lado recto podría decir, bueno, con esto tengo este punto y tengo este punto. Con este otro foco tengo este punto y tengo este otro punto. Entonces podría graficar esa elipse de manera un poquito más prolija que lo que lo hice, porque yo lo hice solamente con 4 puntos. En cambio ahora, si tomo el lado recto, lo dibujo con 8 puntos. ¿Sí? Profe, una consulta. Cuando saca a cuadrado, Perdón, te escucho muy bajo. sí, perdón, es el micrófono. Cuando sacaste el valor de a cuadrado, que te dio 3, es 3 sobre el eje, ¿no? O sea, 3 en X, pero sobre el eje que ya teníamos, que Sobre el era 2 eje menos 9. focal. Claro, así Sobre es. el eje que contiene a los dos focos, ¿sí? Y que contiene al centro. O sea, ustedes en toda elipse tienen un foco, otro foco y el centro. Este es el eje. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 2 igual a 1, este 9 quiere decir que de acá tomo 3 unidades hasta este punto, 3 unidades hasta este punto. ¿Sí? Y ese punto, que es el foco, ¿dónde va a estar? Y si esto es a cuadrado y esto es b cuadrado, tengo más c cuadrado. Entonces esto va a ser a cuadrado menos b cuadrado igual c cuadrado. Raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado igual a c. Esto es raíz cuadrada
b cuadrado vale 9, esto vale 2, es raíz de 7. Bueno, raíz de 7 es un número. Del centro, raíz de 7 unidades para allá, está este foco. Del centro, raíz de 7 unidades para allá, está el otro foco. ¿Sí? Ahí tenés, por ejemplo, un ejemplo donde el valor más grande está sobre el eje X. ¿Bien? Podría hacerlo al revés y hacer que el valor más grande esté sobre el eje Y y la elipse va a estar así. ¿Queda aclarado lo que preguntaste? Ahora sí, entonces, cuando saco el foco, perdón, el punto C, desde el punto C son 3 unidades para un lado y 3 para el otro. Claro, cuando sacás el centro. Claro, del centro son 3 para un Del lado, 3 para el otro. centro, 3 unidades para un lado y 3 unidades para el otro. Con Perfecto, eso obtenés los vértices. los vértices. Perfecto, Listo. gracias. Bien. Bien. Después, chicos, para la ecuación general, lo que hacíamos era sacar denominador común. Este a cuadrado, b cuadrado lo pasan multiplicando. Desarrollan estos dos binomios al cuadrado. Hacen todo el desarrollo, simplifican todo lo que pueden simplificar y llegan a esta ecuación que es donde tengo el mouse. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si ustedes a este b cuadrado dicen que vale a este a cuadrado lo reemplazan por c, la letra c, después menos 2b cuadrado lo reemplaza, 2b cuadrado por alfa, lo reemplazan por la letra d, menos 2 alfa, menos 2 al cuadrado beta lo reemplazan por la letra d, y la letra e, todo lo que sigue, no, la letra e, perdón, es menos 2 a cuadrado beta, es la letra E. B cuadrado alfa más a cuadrado b cuadrado menos a cuadrado b cuadrado, todo eso lo llamo f, porque no tiene x ni y. Entonces me va a quedar esta ecuación, que es la ecuación general de una elipse. Ahora, ¿yo qué sé de esta ecuación general? Que lo vamos a ver de acá a unos minutos. Lo que sé es que a y c tienen distinto valor. ¿Por qué? Porque fíjense en que a es b cuadrado y que c es a cuadrado. ¿Y qué pasa? A y b no pueden ser iguales porque a era el cateto de la hipotenusa de un triángulo y b era uno de sus catetos. Si a y b fueran iguales, no tendría triángulo, entonces no tendría elipse. Entonces yo ya sé de antemano que estos dos valores no pueden ser iguales. Pero además sé que los dos son del mismo signo, en este caso los dos positivos por lo general. Ahora vamos a ver hipérbola. La hipérbola es el producto o el resultado de cortar un cono con un plano cuyo ángulo es mayor que el ángulo de incidencia de la generatriz de la cónica o del cono. ¿Sí? Esta figura que yo tengo acá, donde corta la parte de arriba del cono y la parte de abajo. Por eso se me forman dos líneas. En la definición como lugar geométrico me dice que una hipérbola se define como el conjunto de puntos P de coordenadas x, y para los que la diferencia de sus distancias a dos puntos prefijados llamados focos es en valor absoluto una constante. Fíjense que la definición es exactamente la misma que yo tenía en la elipse, lo único que en la elipse era la suma de las distancias. En este caso es la resta de las distancias, ¿sí? La diferencia. Acá ustedes tienen los dos focos, el foco 1 en coordenadas C0, el foco 2 en coordenadas menos C0, el punto P de coordenadas XY y tienen la distancia del punto a un foco y la distancia del punto al otro foco. Bueno, si ustedes hacen D1 menos D2, eso les va a dar un número. Bueno, tomen el punto que tomen de la elipse, les va a dar exactamente el mismo número. Pero les dice que tomen el valor absoluto, porque si ustedes toman un punto de esta otra rama, les va a dar exactamente el valor contrario, porque si ustedes hacen D1, que va a ser un valor mucho más grande, menos D2, que va a ser un valor más chico, el resultado va a ser otro, pero ese resultado en valor absoluto va a ser exactamente igual, ¿sí? Para cualquiera de los infinitos puntos de esta figura. La recta que pasa por los focos y corta la hipérbola en los dos puntos llamados vértices
el segmento recto que une los vértices se llama eje transversal. Este segmento que está acá, que ven que tengo el foco, ahí corta la hipérbola, ahí vuelve a cortar la hipérbola y ahí vuelve a cortar el otro foco. Bueno, ese segmento, esa recta se llama eje transversal. Chicos, les decía que ustedes al eje que contiene los dos focos, la recta que contiene los dos focos y que corta a la hipérbola se llama eje transversal. El punto donde esta recta corta a la hipérbola se llama vértice, ¿sí? El segmento que une los vértices se llama eje transversal y el punto medio es el centro de la hipérbola. Bueno, el centro de la hipérbola va a ser el punto medio, este punto de acá. En este caso, esta hipérbola en particular está centrada en el origen de coordenadas. Un hecho distintivo de la hipérbola es que su gráfica tiene dos partes separadas llamadas ramas. Ahora, vamos a ver la ecuación. Esta era el dibujo original que nosotros habíamos visto, donde yo tengo un punto genérico y tengo las dos distancias, al foco 1 y al foco 2. Bueno, le voy a poner algunos nombres. Como yo sé que el foco 1 está en menos C y el foco 2 está en C positivo, ¿sí? C0, yo sé que la distancia esta se llama 2C. Al igual que en la elipse, yo sé que este vértice y este vértice a esa distancia la voy a llamar 2 veces A. Y fíjense que si yo tomo la distancia del foco a este punto, más la distancia del foco de este foco 2 a este punto, ¿sí? Tengo la distancia que este segmento es equivalente a este segmento, entonces esto del medio, este segmento de acá va a ser 2 veces A. Y posteriormente a este segmento que surge de este rectángulo, que se llama rectángulo fundamental de la hipérbola, que en la siguiente filmina vamos a ver cómo se construye, resulta que acá, a estos dos puntos, los voy a llamar esta distancia 2 veces B. De acuerdo a eso, yo tengo que la distancia del punto al foco 2 menos la distancia del punto al foco 1 es igual a 2 veces A. Aplico exactamente lo mismo que hice yo para la elipse, con la única diferencia que acá tengo un signo menos, que lo voy a ir arrastrando. Voy a llegar a esta ecuación donde tengo que x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, es la ecuación canónica de la hipérbola que yo estoy buscando. ¿Bien? Después esto lo chequean tranquilos, lo miran para que vean cómo se desarrolla. Esto es la deducción a partir de eso. Ahora bien, ¿cómo construyo una hipérbola? Yo tengo los vértices, ¿sí? ¿De dónde salen esos vértices? Bueno, voy a construir un rectángulo fundamental. A mí me van a dar los valores de A y de B. Fíjense en que la ecuación de la hipérbola es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Eso quiere decir que yo conozco a cuadrado y conozco b cuadrado. Entonces, con esos valores voy a dibujar esos 4 puntos, que los voy a llamar vértices, y van a ser los 4 vértices de mi hipérbola. Con esos 4 vértices voy a dibujar lo que se llama el rectángulo fundamental de la hipérbola. Bien. Posteriormente voy a trazar unas rectas que van a pasar por cada una de las esquinas de este rectángulo y el centro. Voy a obtener esas líneas punteadas que están ahí. Por último, voy a dibujar la hipérbola teniendo en cuenta que el vértice pertenece a la hipérbola, el vértice asociado a 2 veces A, y que estas rectas son asintóticas con respecto a la hipérbola. Entonces, se van a acercar todo lo que puedan, pero nunca la van a tocar, ¿sí? Esa es la forma de construir una hipérbola. Tengamos en cuenta que a mí me pueden dar, por ejemplo, esta hipérbola. X cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo sé que a cuadrado es igual a 9. Y también sé que a es igual a 3. B cuadrado es igual a 4, por lo cual B es igual a 2. Está centrada en el origen por ahora.
¿Bien? Entonces sé que el origen de coordenadas es el centro. Yo sé que de vértice a vértice mide 2 veces A. Entonces tomo 1, 2, 3 unidades para allá. 1, 2, 3 unidades para acá. Esos son los 2 vértices de mi hipérbola. A partir de ahora, lo que hago es dibujar B. Yo sé que tiene 2 unidades hacia arriba, 2 unidades hacia abajo. ¿Bien? Entonces, eso es B y eso es B. Construyo el rectángulo fundamental a partir de esos 4 puntos que encontré. Construyo mis rectas asintóticas. Y a partir de ahí, sé que estas rectas son asintóticas a la hipérbola y que este es el vértice. Entonces, tengo que dibujarlo por acá. Entonces, voy a venir y aproximadamente esas van a ser las ramas de mi hipérbola. Ahora, algo que es muy importante, fíjense qué hubiese pasado si yo quiero dibujar, que lo voy a dibujar en rojo, esta otra hipérbola. X cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Bueno, resulta que en la hipérbola siempre tengo que respetar. X lleva este valor abajo y lleva este valor abajo. El más grande es A. ¿Bien? El más grande, no, perdón, el positivo es A. ¿Sí? En la elipse el más grande es A. En la hipérbola el positivo es A. Entonces, A cuadrado es igual a 4. Entonces A es igual a 2. Entonces quiere decir que tomo 2 unidades hacia un lado, 2 unidades hacia otro. B cuadrado es igual a 9. Entonces B es igual a 3. Entonces tomo 1, 2, 3 unidades hacia un lado, 1, 2, 3 unidades hacia el otro. Entonces, construyo mi rectángulo fundamental. ¿Bien? Construyo las rectas correspondientes. Sé que estos son vértices. Entonces, fíjense que acá tengo esa rama y esa otra rama. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, veo que cuando yo cambie los valores, a partir de ahora ya no pasa como en la elipse se me da vuelta. En cambio, la hipérbola no, la hipérbola cuando le cambio los valores, lo único que hace es modificar su rectángulo fundamental y lo que va a hacer es abrir o cerrar sus ramas. ¿Bien? Esto por ahí es difícil de ver acá con pocos colores, chicos, y con la imagen que tenemos, pero bueno, vamos a ver ahora en unos minutos con algún ejemplo con el GeoGebra. Esto es lo que yo les decía recién. Fíjense en que yo tengo x sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y las hipérbolas siempre van a tener esta forma, ¿sí? Porque el positivo es x. Y no importa si a cuadrado es más grande que b cuadrado o más chico. Lo único que va a hacer eso es simplemente que la hipérbola abra o cierre sus ramas. Y en este caso, fíjense que yo tengo y cuadrado sobre a cuadrado, donde la y cuadrado es positiva, menos x cuadrado sobre b cuadrado. En ese caso, las ramas de mi hipérbola van a estar en este sentido, como tienen el dibujo acá, con sus brazos de cada rama hacia, hacia el eje de las y. ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, no. ¿Qué pasa si la hipérbola tiene centro en HK? Bueno, simplemente aplico las fórmulas de traslación, que ya lo hicimos en las otras cónicas, y voy a llegar a esta ecuación. ¿Sí? La ecuación general de la hipérbola. Bueno, si yo acá saco denominador común, paso multiplicando, desarrollo los cuadrados, voy a llegar a un choclo, que lo van a encontrar en la mayoría de los libros. Si a ese choclo hacen un cambio de variables, van a ver que llegan exactamente a la misma ecuación general de la
hipérbola, pero con la condición de que A y C sean de distinto signo. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean de qué estamos hablando. Yo lo que voy a hacer en GeoGebra es definir un deslizador que tome valores entre menos 5 y 5, un deslizador que se llame A. Luego escribir la siguiente ecuación, esta ecuación que tengo en rojo, y ver qué pasa en estos valores, ¿sí? Yo ya lo tengo hecho, si no me equivoco. A ver si lo... Acá, sí. Bueno, lo que hacen primero es dibujar este deslizador. Recuerden, vienen acá, deslizador, lo traen y ya está, ¿sí? Y después dibujan esta ecuación. Dibujan esta ecuación. Observen que esta ecuación, como A vale 1, ¿bien? Acá, fíjense que acá x cuadrado está multiplicado por el valor de A. Fíjense que cuando yo modifico A, por ejemplo, hago que valga 1, me queda esto. ¿Y esto qué es? Es una elipse, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago que A valga 0? Me queda 0 por x cuadrado más 2 por y cuadrado más 3 por x más 2 por y menos 5. Fíjense que yo lo único que estoy modificando es el valor que multiplica a x cuadrado, ¿sí? Que ese valor se correspondía a el valor A. Recuerden que yo estoy dibujando esta ecuación, ¿sí? Yo estoy haciendo esta ecuación que tengo acá. Lo único que le puse números. Y el único número que lo voy variando es A. Porque lo que quiero que vean ustedes es que cuando A vale 0, estoy en presencia de una parábola. ¿Qué pasa cuando A vale menos que 0? Cuando vale menos que 0, fíjense que tengo una hipérbola. ¿Por qué? Porque tengo el valor de A, que es negativo, y el valor de C, que es positivo. Bueno, con cualquier valor negativo me va a seguir pasando eso, ¿sí? Siempre voy a tener una hipérbola. ¿Y qué se modifica? La apertura de la hipérbola, ¿sí? Se modifica la apertura de la hipérbola. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Bueno, en este caso, como el valor cambio, se me vuelven para otro lado las ramas de la hipérbola. ¿Qué pasa cuando A vale 2? Bueno, observen que cuando A vale 2, degeneró en una circunferencia. ¿Por qué? Porque el valor de A y el valor de C son iguales, ¿sí? Entonces degeneran una circunferencia. En este caso, entre 1 y 2, fíjense que tengo una elipse que tiene evidentemente sus focos paralelos al eje X. ¿Y qué pasa si paso el valor 2? Bueno, voy a tener una elipse que tiene sus focos paralelos al eje Y. Bueno, ¿de qué me sirve este ejercicio? ¿Qué me demuestra? Bueno, lo que me demuestra es que esta misma ecuación, que es la ecuación general de las cónicas, si yo voy variando los valores de A y C, se va convirtiendo en cualquiera de las 4 cónicas que nosotros vimos, ¿sí? Eso es lo que me tiene que quedar como, enseñanza de este ejercicio en particular. Bien, ¿hasta acá preguntas, chicos? No, profesor. Bueno, vamos a entonces avanzar. Profe, una consulta. Decime. ¿Puede ser que en el CBG el Power que esté subido tenga menos páginas que ese? Sí, hoy lo actualicé. Si lo bajás ahora, va a estar actualizado. Listo, muchas gracias. Bien. Bueno, todo lo que aprendimos hasta recién, bien, es válido siempre y cuando las cónicas con las que yo estoy trabajando tengan
sus focos paralelos al eje X o sus focos paralelos al eje Y. En el caso de una parábola, que tengo un foco y tengo una directriz, que esta directriz sea paralela al eje X o al eje Y. Bien. En cualquier otro caso, todo lo que aprendí para la ecuación A por X cuadrado más C por Y cuadrado más D por X más E por Y más F igual a 0, ya no sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo una elipse así, bien, resulta que esa elipse no tiene esta misma ecuación. Ustedes habrán notado que pasa algo. Pasa que yo tengo A, C, D, E y F. ¿Qué notan ahí? Algo raro. ¿Puede ser que no esté B, profe? Puede ser que no esté B, muy bien. Porque en realidad B es el término de rotación. Entonces, siempre que yo tenga una elipse rotada, va a aparecer el término B. Y automáticamente, por más que yo vea que A vale 0, C vale 0, o que son de igual signo, de distinto signo, o lo que fuese, ya no sé de qué cónica estoy hablando, ¿sí? De hecho, vamos a ver en el ejercicio que vimos recién, si yo acá vengo y le pongo 2xy, fíjense cómo automáticamente roto. ¿Bien? Bueno, y fíjense que acá tengo que los valores son distintos. Déjenme a ver si encuentro algo que valga la pena. Acá. Observemos, chicos, que en esta ecuación yo hice que A valga 0. Y sin embargo no es una parábola. Recuerden que si este término no existiría, esto sería una parábola, porque A vale 0. Y sin embargo yo miro la gráfica y es una hipérbola. Bueno, eso me demuestra que este término hace que yo pierda la capacidad de decir de qué cónica se trata una determinada ecuación. Bien, entonces todo eso requiere un estudio en particular que está asociado a la rotación de ejes. ¿Por qué está asociado a la rotación de ejes? Porque resulta que yo, si tengo esta cónica, ¿sí? Si tengo esa cónica que sus focos son paralelos al eje X, yo ya sé cómo sacar los focos, sé cómo sacar la ecuación cartesiana o canónica de esa elipse, sé cómo dibujarla, ya conozco muchas cosas de esa elipse, ¿bien? Pero automáticamente, al momento en que yo la giro, supongamos que la giro así, automáticamente me aparece un término más, que es el término de rotación, y todo lo que yo ya sabía se me complicó. Entonces, yo voy a aprovechar y voy a hacer dos movimientos para hacer que esa cónica sea muy sencilla. Ustedes hasta ahora venían haciendo un movimiento que era trasladar el origen de coordenadas, el movimiento de traslación. Ahora resulta que vamos a hacer otro movimiento que es el de rotación. ¿Y de qué está hablando este profesor? Bueno, resulta que yo tengo esto. Tengo el eje X y tengo el eje Y. Esa cónica, yo tranquilamente podría decir, bueno, ahora está sobre el eje X' y prima, y hago que este punto coincida con el centro de la cónica. Pero después agarro estos ejes y los giro. Entonces, vengo acá y pongo este eje X segunda y este eje Y segunda. ¿Y yo qué puedo afirmar? Bueno, puedo afirmar que si yo aprendo a llevarme primero el eje allá, hacer una traslación, y después hacer la rotación, resulta que esta misma elipse que en el primer eje era complicada,
En el tercer eje, x segunda y segunda, es una ecuación muy sencilla, porque va a ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Como estoy en los ejes de segunda, x segunda y segunda. Es esta ecuación que es muy sencilla. Entonces, esa es la ventaja de aprender a trasladar y a rotar los ejes. Y lo que vamos a ver a continuación es rotación de eje. ¿Cómo llega a la fórmula? ¿Cómo hacer esto? ¿Sí? ¿Se entiende hacia dónde apuntamos, chicos, antes de ver cómo lo hacemos? Sí, profe, ahí se entiende. Bueno, vamos a avanzar seguramente en el ejercicio. Este es otro PowerPoint que también está en el campus. Rotación de ejes. Bueno, yo acá voy a hacer solamente el movimiento de rotación. Fíjense que yo tengo estos ejes en rojo. Estos ejes en rojo determinan que ese punto P tiene una coordenada x, y en rojo. Bien, que la x se corresponde a este valor m y la y se corresponde a este valor que tengo acá. Ahora, cuando yo roto y tengo en cuenta los ejes en azul, voy a empezar a construir triángulos. No tiene demasiado sentido que nos pongamos a discutir demasiado acá qué triángulos construyo, pero ustedes después síganlo, van a llegar a que x es igual a OM, x es igual al origen hasta m, acá, O, N, ON menos MN. Está bien, ON menos NM. Está bien. Este nuevo punto, ¿sí? Este nuevo punto, para que tenga exactamente el mismo valor, ¿bien? Va a ser igual al origen hasta n menos el origen hasta m. Va a ser este segmento, ¿sí? Eso es lo que le dice acá, que va a ser x'. Bueno, empiezan a hacer estas consideraciones y llegan a estas fórmulas de rotación, ¿bien? Estas fórmulas de rotación lo que me van a hacer es permitirme rotar o encontrar las coordenadas en un punto. Este ejercicio que viene, me dice, hallar las nuevas coordenadas del punto menos 3, 4, cuando los ejes coordenados giran un ángulo de 30 grados en torno a su origen. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo siguiente. Yo tengo mis ejes coordenados. Tengo un punto. Ese punto, para estos ejes coordenados, x, y, va a tener una coordenada en x y una coordenada en y. Supongamos que es el punto 5, 6. Bien. Ahora, cuando yo gire los ejes, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, esto va a ser x' y esto va a ser y'. Bueno, con respecto a x' va a tener este valor. Y con respecto a y' va a tener este valor. Entonces yo tengo que averiguar cuánto vale esto y cuánto vale esto. Y esas van a ser las nuevas coordenadas para el nuevo eje de coordenadas. Una cosa que es importante y que no la mencioné antes, es que esto es una rotación rígida. ¿Qué quiere decir? Que yo agarro los dos ejes coordenados, fíjense que los ejes originales x, y tenían entre sí 90 grados, ¿sí? Por eso son ortogonales. Y yo giro los dos y los nuevos ejes siguen teniendo 90 grados entre sí. O sea, yo giro todo el sistema. Por eso se llama rotación rígida. ¿Bien? ¿Por qué lo mencionamos? Porque más adelante vamos a ver que podemos hacer una transformación lineal y que puede llegar a ser una rotación, pero que no es rígida. Esto es una rotación rígida porque giro todo completo, ¿sí? Giro había llegado a esas fórmulas. Bueno, vamos a ver el ejemplo que soluciona esto. Para otros números yo ahí puse en el primer cuadrante para que sea más fácil entender el concepto de lo que estamos haciendo.
Fíjense, chicos, que acá me da hallar las nuevas coordenadas del punto 3 menos 4 cuando los ejes coordenados giran un ángulo de 30 grados en torno a su origen. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, estas son las fórmulas, x' igual x coseno del ángulo más y' más y seno del ángulo. Fíjense que esas eran las dos ecuaciones a las que habíamos llegado. X', x coseno más y seno. Y coseno menos x seno. Entonces, a partir de eso, reemplazo simplemente. El 3 es x. Fíjense que x vale 3. El ángulo es 30 grados. Entonces, 3 coseno de 30 grados más lo que vale y, que es menos 4, por el seno de 30 grados. Hacen estas cuentas, me va a quedar menos 3 raíz de 3, no, 3 raíz de 3 sobre 2, menos 4 por un medio, hacen la cuenta y me da este valor. ¿Sí? No hace falta acá llegar a un valor exacto. Y esto va a ser x. Hacen lo mismo con y o con y', va a decir que y es igual al coseno del ángulo menos x por el seno, reemplazan y, reemplazan x, reemplazan el valor del ángulo, llegan a estos valores numéricos, llegan a este valor numérico y resulta que el nuevo punto en las coordenadas x, y es esto, que es un número, no se asusten por esto que parece raíces y que yo, pero es un número básicamente, coma esto que es otro número. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo quiero pasar una gráfica completa? Por ejemplo, la gráfica de xy igual a 4. Si yo dibujo xy igual a 4, con una rotación de ejes alrededor del origen de 45 grados. Vamos a dibujar xy igual a 4 en el GeoGebra a ver qué nos da. ¿Qué hizo? Ahí está, fíjense chicos que xy igual a 4 es esa hipérbola que figura ahí. Bien, fíjense que ahí la hago desaparecer y aparecer, como para que vean exactamente cuál es. Es una hipérbola que tiene ese formato. Pero está, fíjense que está, los vértices, está girada con respecto a los vértices. O sea, porque yo te voy a tener un vértice acá, otro vértice acá. Voy a tener un foco por acá adentro y otro foco por acá adentro. Bueno, resulta que, ¿qué pasa si yo estos ejes los hago girar exactamente 45 grados? Bueno, eso es lo que están haciendo en ese ejercicio. Entonces, la solución, yo voy a girar 45 grados. Entonces quiere decir que el coseno de 45 grados vale un medio. El seno de 45 grados vale un medio. Como para hallar x, yo reemplazaba x' por el coseno menos y' por el seno. Reemplazo x por un medio menos y por un medio. Por 1 sobre raíz de 2, perdón. Entonces x, si saco denominador común, me va a quedar x' menos y' sobre raíz de 2. Lo mismo hago con y. Digo que y va a ser y' por el seno más x' por el seno más y' por el coseno. Reemplazo lo que vale el seno y el coseno y llego a un valor de y. Bueno, este valor de x y este valor de y lo reemplazo en esta ecuación. Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos y' sobre raíz de 2 por x' más y' sobre raíz de 2 igual a 4. Este raíz de 2 con este raíz de 2 se me hace 2. Y esto que tengo x' menos y' por x' más y' es una diferencia de cuadrados. Entonces la escribo arriba. Entonces este 2 lo paso multiplicando y me queda básicamente x cuadrado menos y cuadrado igual a 8. Divido por 1 para que acá me quede, divido por 8 para que acá me quede un 1, entonces me va a quedar x cuadrado, x' cuadrado sobre 8 menos y' cuadrado sobre 8 igual a 1. Vamos a dibujar, y lo que hice es
a los ejes negros originales, los giré 45 grados y me quedan estos otros ejes que están en rojo. Fíjense qué pasa si yo hago x cuadrado dividido 8 menos y cuadrado dividido 8 igual a 1. ¿Ven? Se me enderezó. ¿Por qué? Porque es como yo ahora, obviamente, estoy tomando otros ejes, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora la nueva hipérbola está alineada con los ejes, ¿sí? En este caso, estos ejes que estoy viendo ahora son x', este es x' y este es y'. Cuando yo vuelvo acá, este eje es x y este eje es y. ¿Bien? Son dos dibujos separados, no es sobre los mismos ejes, ¿sí? Sobre los mismos ejes sería el dibujo que ustedes tienen acá. Bien. Acá, chicos, en el PowerPoint les dejo otro ejemplo, ¿bien? Con un ángulo de 53 grados, como para que vean que esto puede ser pueden rotar el ángulo que ustedes necesiten. Y acá la fórmula general para ver cómo tienen que hacer para rotar en general. Pero ahora lo vamos a ver porque vamos a ver invariantes, que es otra filmina. Y acá tienen otro ejemplo de otra cónica, ¿sí? Donde ustedes la van a hacer rotar. Bueno, acá tienen otro ejemplo de traslación. Ejemplo 11, representar la gráfica de esta cónica. Y fíjense que tiene un 2xy. Eso quiere decir que está rotada, ¿sí? Algo que no les mencioné y que es importante mencionar es lo siguiente. Ustedes recordarán que yo había llegado a algunas ecuaciones canónicas. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esa era la ecuación canónica de una circunferencia. Yo había llegado a y cuadrado igual 2p por x. Y había llegado a que x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta era la ecuación canónica de una elipse. Y si tengo un signo menos, esta era la ecuación canónica de una hipérbola. Bueno, resulta que cualquiera de estas que ustedes saquen denominador común, agrupen y que yo, van a llegar a por x cuadrado más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Todas estas son ecuaciones canónicas y no tienen el término en b, porque no está rotada ninguna, porque esas son las originales que nosotros habíamos llegado cada vez que nos pusimos a estudiar una. Bueno, resulta que cuando aparece el b por xy, este término indica que está rotada. Entonces, a este término se lo llama término de rotación. Y siempre que aparezca el término xy, quiere decir que la cónica con la que ustedes están trabajando tiene un giro con respecto a los ejes xy. Y estos otros, esos que están ahí, que multiplica la x y multiplica la y, se llaman términos de traslación, porque siempre que aparezca x e y, o una de las dos, la cónica con la que ustedes están trabajando tiene el centro, en el caso de una circunferencia, una elipse o una hipérbola, o el vértice, en el caso de una parábola, fuera de lo que es el origen de coordenadas, ¿sí? Siempre que aparezcan estos valores. Porque ustedes fíjense que estas eran las cónicas que estaban centradas en el origen. Si yo acá, este r cuadrado lo paso para allá, me queda x cuadrado más y cuadrado menos r cuadrado igual a 0. No tengo nada en xy. Acá me queda y cuadrado menos 2p por x igual a 0. Acá sí tengo en x, pero yo hice la salvedad que en ese caso, como no tengo más términos, ¿sí? El valor que corresponde es el valor del vértice y sí corresponde con el origen.
Acá yo puedo sacar denominador común, puedo pasar multiplicando, etcétera, pero no me va a aparecer ningún término en X ni en Y. Y va a pasar lo mismo acá. Por eso estos términos van a aparecer solamente cuando yo acá arriba, por ejemplo, tenga X menos H al cuadrado. Entonces, cuando yo desarrolle este cuadrado de este paréntesis, me va a aparecer un término en X sola, que va a ser este término de acá. Entonces, a partir de ahí yo sé que mi cónica está trasladada. Después tendré que averiguar a dónde está trasladada. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer, que es lo único que ya nos está faltando, es un análisis de la ecuación de segundo grado. Bueno, acá tienen ejemplos, chicos, los ven tranquilos. Lo mismo van a hacer en la práctica con Rogelio, van a hacer ejemplos de todo esto. Bien, y por último vemos esto que es invariantes. Resulta que si yo tengo esta ecuación general que vimos recién, sé que va a estar rotada porque aparece el término en B por XY. ¿Bien? Y sé que estos dos términos implican que está trasladado el centro o el vértice. ¿Sí? Es lo que habla acá. Acá tienen un dibujo asociado a lo que yo les dije. Fíjense que tengo una elipse que está en el espacio, pero está rotado su eje. Entonces, ¿qué hago? Roto a estos ejes que tengo acá, ¿como para qué? Para que este eje sea paralelo al eje, al eje focal de mi elipse. Y posteriormente a este eje que está rotado, lo traslado y llego a los ejes Y segunda y X segunda, que son estos dos que están dibujados acá. ¿Y qué ventaja tengo? Que con respecto a esos dos ejes, la ecuación de mi elipse es la ecuación canónica y es muy sencilla. Profe, disculpa que ya se va a terminar la reunión. Bien. Bueno, avanzo un cachito más. Si se termina, cortamos. Vuelvo a entrar, obviamente. Bien. ¿Qué pasa? Cuando se refiere al sistema X', Y', mi ecuación va a ser esta. ¿Sí? Si solo si X es paralelo, X' es paralelo a X segunda, Y' es paralelo a Y segunda. Entonces, a partir de ahí empiezo a trabajar, empiezo a aplicar las fórmulas de rotación, y estas fórmulas las voy a reemplazar en la ecuación general. Fíjense que yo acá voy a tener A por lo que vale X al cuadrado, más B por lo que vale X por lo que vale Y. Bien, chicos, vamos a tratar de hacer el siguiente movimiento. Vamos a tratar de expresar esta cónica en función de los nuevos ejes X segunda e Y segunda. Para eso vamos a hacer un movimiento de rotación y de traslación. Bueno, resulta que cuando yo tenga la ecuación en función de los ejes X', Y', mi ecuación va a ser A por X' al cuadrado, más C por Y' al cuadrado, más D' por X', más E' por Y', más F'. O sea, voy a tener una nueva ecuación, porque obviamente la ecuación de esta elipse con respecto a los ejes X, Y es distinta a la ecuación de la elipse con respecto a los ejes X', Y'. Entonces, acá me van a cambiar todos los valores de A, B, C, D, E, F, y obviamente X va a ser X' y va a ser Y'. Entonces, en función de eso, veo cuánto vale. Para eso voy a aplicar las fórmulas de rotación, que es lo que habíamos visto en la presentación anterior. Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo las aplico? Simplemente voy a hacer A por lo que vale X al cuadrado. ¿De dónde saco lo que vale X? De las fórmulas de rotación. Más B por lo que vale X por lo que vale Y. Más C por lo que vale Y al cuadrado. Más D por lo que vale X, más E por lo que vale Y, más F igual a 0. A partir de ahí empiezo a trabajar. Bueno, desarrollo el binomio al cuadrado,
porque acá tengo este binomio al cuadrado. Desarrollo el cuadrado primero, menos el doble producto primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y así voy trabajando con cada uno de los términos. Bien, después simplifico, nos queda esto, después lo analizan tranquilos, no se justifica perder tiempo en analizar caso por caso, pero acá lo tienen todo escrito, está en el libro de López y en la mayoría de los libros. Dice que si ahora ordenamos en términos primero x cuadrado, después de xy, fíjese que acá, cuando ordenamos, yo ordeno siempre, primero lo que tenga x cuadrado, después lo que tenga x por y, después lo que tenga y cuadrado, después lo que tenga x, después lo que tenga y después lo que no tenga nada. Entonces, voy a observar de acá arriba lo que tiene y ordeno de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo sé que esta ecuación se corresponde a algo por x cuadrado, pero ese algo lo llamo a, pero es el a nuevo, el a'. Entonces, a' es lo que multiplica a x cuadrado, que es lo que tengo escrito acá abajo. B' es lo que multiplica a xy, a x' y', es esto que tengo acá, ¿sí? Que tengo acá. C' es igual a por el seno de alfa, menos b por el coseno de alfa, más c por el coseno cuadrado de alfa. Veo lo que es d, veo lo que es e y veo lo que es f. Y a partir de acá voy a sacar algunas conclusiones, ¿sí? Antes de eso, fíjense en que acá saca factor común para dos términos, el primero y el último término, en b', y me queda que c menos a por el seno de 2 alfa más b coseno de 2 alfa, ¿sí? Simplemente hizo esto. Acá, este coseno de 2 alfa es una identidad trigonométrica que se corresponde a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Bueno, a partir de estas observaciones, hace las siguientes consideraciones. Dice que f' es igual a f, porque fíjense de la hoja anterior que f' es igual a f. Entonces quiere decir que cuando yo roto, el término independiente no cambia. Posteriormente, me dice que a' más c' la suma. Entonces, agarro lo que vale a', agarro lo que vale c', empiezo a sumarlo, y me queda que a por coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, esto vale 1, más c por el seno cuadrado, coseno cuadrado, esto vale 1. Me queda que la suma de a' más c' es igual a a más c. Y a eso se lo llama invariante lineal. Voy a avanzar, voy a escribir algo para no perdernos. Resulta que yo tengo eso. Tengo mis ejes originales, un eje X y un eje Y. Tengo mi elipse, que yo sé que está rotada porque tiene un término en X y en Y. Yo lo que voy a hacer es girar los ejes coordenados a un eje X' y prima. ¿Y qué ventaja tiene? Que este eje es paralelo al eje focal, en este caso de esa elipse. Puede ser lo mismo con una hipérbola o con una parábola. Con la circunferencia no, porque la circunferencia no rota, ¿sí? Es la única que no rota, obviamente. ¿Qué pasa? Esa misma elipse, con respecto a la ecuación, a los ejes originales, tiene esta ecuación. A por x cuadrado más b por xy más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Tiene esa ecuación con respecto a los ejes originales. La voy a escribir un poquito más grande abajo. Total, no tengo que escribir mucho, pero acá. Esa es la ecuación original. La nueva ecuación con respecto al eje x' y', cuando yo rote, va a tener otros valores. Entonces va a tener un valor de a' por x' más
un valor de b' por x' y prima, más un valor de c' por y' al cuadrado. Acá dice x' al cuadrado también. Más un valor de d' por x', más un valor de e' más un valor de f' igual a 0. Esta va a ser la ecuación con respecto a los nuevos ejes. Hasta ahora, en la presentación vimos dos cosas. La primera que vimos, que este valor de f y este valor de f son iguales. F es igual a f'. Por más que yo rote, el valor del término independiente se permanece constante. Primera consideración. Segunda ecuación, que se llama invariante lineal, me dice que A más C es igual a' más C'. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo este valor A era un 2 y este valor es un 2, 2 más 2 es 4. Este valor A' más C', la suma también me tiene que dar 4. Esto puede ser un 1 y un 3, o puede ser un 4 y un 0, pero la suma me da 4. Eso es lo que me dice esto, y a eso se lo llama invariante lineal. Bien, vamos a seguir avanzando. Ese es el invariante lineal, chicos. Bien, que es lo que me dice acá, que es este, que A' más C' es igual a A más C. Ahora, yo lo que voy a hacer es A menos C'. Entonces, pongo lo que vale A, pongo lo que vale C, lo que vale A', pongo lo que vale C', y empiezo a operar. Fíjense que acá tengo un montón de operaciones, después las analizan tranquilos, y resulta que, restando, me queda que A más C al cuadrado, llego básicamente a esto que tengo acá, ¿sí? Después lo analizan tranquilos. Llego que b cuadrado menos 4 por a', b' al cuadrado menos 4 por a' c' es igual a b cuadrado menos 4 por a por c. Y a esto se lo llama invariante cuadrático, ¿sí? Invariante cuadrático. Entonces, a partir de eso, yo obtuve esto. B cuadrado menos 4 por A por C es igual a B' al cuadrado menos 4 por A por C', todas. ¿Sí? A esto se lo llama invariante cuadrático. ¿Sí? Está demostrado, ahí en eso que ustedes tenían, ese choclo que tenían, que esto se cumple, y esto se llama invariante cuadrático. ¿Y qué ventaja tengo? Fíjense que mi trabajo, ¿cuál es? Es de esto que yo conozco llegar acá. ¿Bien? Pero ¿cómo llego de acá a acá? Bueno, fíjense que ya tenemos varias pistas. Primera pista, F vale lo mismo. ¿Bien? Segunda pista, si yo roto con respecto a los nuevos ejes, ¿cuánto vale B? A ver si alguien se da cuenta. Esta B, ¿cuánto va a valer? Ahí escribió alguien, pero... Muy bien, 0. Ahí escribió alguien, muy bien, perfecto. ¿Por qué va a valer 0 esta B? Y porque si yo roto, el término de rotación desaparece. Justamente para eso roto. ¿Sí? Entonces esta B vale 0. Entonces, de la nueva ecuación ya conozco F' y puedo conocer B. ¿Bien? No es que lo puedo conocer, sé que vale 0. Adicionalmente, fíjense que yo tenía este invariante lineal. A más C igual a' más C'. Pero ¿qué pasa? A mí esta ecuación me la dan. Entonces yo puedo calcular b cuadrado menos 4ac, esto vale 8. Por decir un número, dije cualquier número. Y esto es igual a b', pero b' ¿cuánto vale? B' vale 0, porque b' es después que yo roté. Entonces es igual a menos 4 a' sobre c'.
A' por C'. Fíjense que acá tengo una ecuación donde tengo dos incógnitas, A' y C'. Y acá tengo otra ecuación donde A y C, yo lo conozco, porque A y C son dos valores que me dieron, 4. Es igual A' más C'. Y si yo tengo que A' más C' vale 4, una ecuación, y otra ecuación tengo que menos 4, A' por C' vale 8, puedo resolver ese sistema de ecuaciones y puedo averiguar cuánto vale A y puedo averiguar cuánto vale C. Entonces fíjense en cómo rápidamente ya pude averiguar cuánto vale F, puedo averiguar cuánto vale C, F', C', B' y A'. Para eso, por ejemplo, me sirven los invariantes. ¿Bien? Esto no va por ahora y esto no va. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Ese es el invariante cuadrático. ¿Bien? Es lo que está acá abajo, que es lo más importante de todo, que es B' al cuadrado menos 4 A' C' es igual a B cuadrado menos 4A por C. La demostración es esta que tienen acá arriba. Ahora, B' vale 0. Entonces resulta que a partir de ahí yo podría despejar y podría decir que lo que vale B', acuérdense que B' lo habíamos visto acá, que B' era igual a C menos A por el seno de 2 alfa más B por el coseno de 2 alfa. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo lo que voy a hacer, como sé que B', después que roté, tiene que valer 0, voy a igualar lo que vale B' a 0. Acá está dado vuelta esto. Ustedes tenían que era C menos A. ¿Y por qué está esto? Porque multiplicó acá por menos 1. Por eso les aparece A menos C. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando, en este caso, el ángulo de rotación. O sea, ¿qué valor tiene que tomar alfa para que esta igualdad se cumpla? ¿Bien? Entonces, eso lo logro haciendo lo siguiente. Vamos a escribirlo en el pizarrón. Yo tengo que C menos A por el seno de alfa es igual a B por el coseno de alfa. Pero había multiplicado por menos 1, entonces acá es A menos C. Entonces, a partir de esto, este coseno lo paso dividiendo y este paréntesis lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a B sobre A menos C. ¿Sí? Pero seno sobre coseno, esto era de 2 alfa. 2 alfa. Acá es 2 alfa, 2 alfa. Y el seno de 2 alfa sobre el coseno de 2 alfa, ¿qué es? Es igual a la tangente de 2 alfa. Entonces resulta que acá encontré una forma de hallar el ángulo de rotación. Entonces, a partir de ahora, cuando yo tenga que girar, puedo averiguar, bueno, ¿cuánto tengo que girar para que el término B' desaparezca? Bueno, voy a tener que girar este ángulo. ¿Bien? Entonces ustedes después, vamos a ver algún ejemplo con números. Por ejemplo, 3x cuadrado más 2xy más 5y cuadrado más 8x más 3y más 4 igual a 0. Si yo quiero hacer que esa cónica desaparezca al término de rotación, ¿cuánto lo tengo que girar? Bueno, lo voy a tener que girar. Tangente de 2 alfa es igual a B sobre 3 menos 5. Eso es igual a 2
menos 2 igual menos 1. Bueno, la tangente, el arco tangente, esto es el doble, el arco tangente de menos 1 me va a dar un valor. Ese valor lo divido por 2 y ese es el ángulo que yo tengo que hacer girar a mi cónica para que esto desaparezca. Un dato para que tengan en cuenta es el siguiente. Si yo tengo esto, fíjense que tengo esa cónica. X cuadrado más 2xy más y cuadrado más lo que sea. Tangente de 2 alfa que es igual a b sobre 1 menos 1. ¿Qué pasó acá? 1 menos 1 es 0. ¿Puedo dividir por 0? No. Entonces esto se me hace infinito. ¿Sí? Tiende a infinito. ¿Y qué tangente tiende a infinito? La tangente de 90 grados o la tangente de 270 grados. Entonces, como yo digo que la tangente de 90 grados es equivalente a esto, el ángulo de rotación es 45 grados. Bueno, resulta que siempre que el valor de x cuadrado y el valor de y cuadrado estén multiplicados por el mismo valor, en este caso por un 1, o acá tienen un 9 y acá tienen un 9. Acá me va a quedar 9 y acá me va a quedar 9. ¿Sí? Entonces, como acá estos dos valores son iguales, la rotación que necesito es 45 grados. Eso como para que lo empiecen a observar. ¿Sí? Bien. Bueno, acá explica más o menos lo que yo les dije recién, chicos. Bueno, yo ya sé cómo averiguar A', B', que va a valer 0, C', cómo averiguar F. Me faltaría cómo averiguar E y cómo averiguar D. Bueno, lo van a hacer completando cuadrados. Ahora, resulta que hay un invariante cúbico. Nosotros vimos un invariante lineal y un invariante cuadrático. Y existe un invariante cúbico que no tiene sentido la demostración, pero me dice que este determinante es igual a este determinante, donde tengo en la diagonal principal multiplicado por 2 y tengo A, B, B, D, D, E y F. Fíjense que es una matriz simétrica. ¿Sí? Si estos dos son invariantes y lo que van a hacer es decirme si la cónica con la que estoy trabajando es real o no. Uso de los invariantes. Bueno, resulta que yo ya sabía de antemano analizar mis cónicas a partir de la ecuación general. Si yo hace un rato les decía la siguiente cónica, por ejemplo, 3x cuadrado más 2y cuadrado más 3x más 4y más 8 igual a 0. Si yo les decía, chicos, ¿qué cónica es esa? Como acá tengo positivo y acá tengo positivo, pero los valores son distintos, esto es una cónica del género elipse. Puede ser una elipse real o puede ser una elipse que haya degenerado en una recta, como vimos cuando arrancamos con cónicas. Pero es una elipse. ¿Sí? Ahora, si yo acá pongo un 2, como este valor es igual a ese valor, en ese caso estoy en presencia de una circunferencia. Si yo acá les ponía un signo menos, como la x al cuadrado está multiplicada por un valor positivo y la y al cuadrado está multiplicada por un valor negativo, obviamente eso se trata de una hipérbola. ¿Bien? Y si borro una de ellas, como tengo una sola elevada al cuadrado, o lo que fuera lo mismo que es 0 por x cuadrado, ¿sí? En ese caso estoy en presencia de una parábola. Bueno, ¿qué pasa cuando a mí me dan esto? 4x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Bueno, ya no sé qué es. ¿Bien? Pero yo sí sé que esto va a derivar, cuando yo rote los ejes, en una ecuación
de las que yo ya conozco, de las que yo puedo identificar. Y yo sé que esa ecuación va a ser A' por x cuadrado más 0 por xy más B' por y cuadrado más C' por y más C por x más D por y más F igual a 0. ¿Sí? Son todas primas estas. Bien. Yo sé que esto, una vez que lo gire, va a derivar acá. Y si a mí me dan esto, como no tiene término de rotación, yo la puedo identificar. Y ustedes observen que yo tenía este 4. B cuadrado menos 4 por A por C es igual a B' al cuadrado menos 4 por A', C'. ¿Sí? Yo tengo este invariante cuadrático. Supongamos que lo voy a utilizar. De acá que conozco. B lo conozco, es 2. C lo conozco, es 2. Y A lo conozco, vale 4. Entonces yo puedo decir que B cuadrado menos 4 por A por C es igual a lo que vale B al cuadrado menos 4 por lo que vale A, que es 4, por lo que vale C, que es 2. Esto es 4 menos 16 por 2, 32. 4 menos 32 igual menos 28. Menos 28, me da ese valor. ¿Sí? ¿Y qué conclusión puedo sacar acá? Bueno, si yo miro todo lo que tengo anotado en el pizarrón, veo que B cuadrado menos 4AC es igual a menos 28. Pero a mí no me importa, porque no me importa B, A y C. A mí me importaría saber qué pasa después que roto. Pero como conozco este invariante cuadrático, ahora puedo decir que B' al cuadrado menos 4A' por C' es igual a esto. ¿Pero esto cuánto vale? Vale menos 28. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué más sé? Yo sé que después que roté, el término B' desaparece. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que esto desaparece, porque B' desapareció. Porque vale 0 en realidad, no es que desapareció. Y tengo que menos 4 por A', C' es igual a menos 28. Y ahora, yo no sé cuánto vale A' y cuánto vale C'. No lo sé cuánto vale. Pero, ¿qué tiene que pasar para que A' y C' multiplicado por 4 y multiplicado por un signo menos me dé como resultado menos 28? Bueno, lo que sí sé, a partir de eso, es que A' y C' tienen que tener el mismo signo. O son las dos positivas o son las dos negativas. ¿Bien? Y si son las dos positivas o las dos negativas, estoy en presencia de ¿qué? De una elipse. ¿Bien? Estoy en presencia de una elipse. Supongamos nada más, que esto me hubiese dado por resultado un 0. Entonces quiere decir que menos 4A' por C' me daría por resultado un 0. ¿Bien? ¿Y cuál es la única posibilidad para que esto se cumpla? Y la única posibilidad es que A sea igual a 0 o C sea igual a 0. Entonces estoy en presencia de ¿qué? De una parábola. Y, por último, supongamos que me hubiese dado un valor, 8. Entonces vengo acá, me da 8. Bueno, ¿qué valores tiene que tomar A' y C' para que me dé un 8? No me importa el número. Lo que me importa es que, como acá tengo un signo menos, estas dos, la multiplicación me tiene que dar negativo. Entonces tiene que ser A negativo y C positivo, o al revés. Entonces, si A tiene un signo y C tiene otro signo, estoy en presencia de ¿qué? De una hipérbola. Entonces,
resumiendo, para todas las vueltas que di, son para decirles que este invariante cuadrático me sirve a mí para reconocer de qué cónica se trata sin necesidad de rotar. Porque fíjense que yo, acá, para llegar a este, creo que al principio me daba menos 28, para llegar a este menos 28, yo lo único que conozco es esta ecuación, no hice otras cuentas. Yo este menos 28 lo saqué a partir de la ecuación de la cónica que me dieron. Y yo, para saber de qué cónica se trata, simplemente apliqué el invariante cuadrático. ¿Bien? Vamos a ver que acá tenemos seguramente un resumen de eso. Exacto, acá. Fíjense, chicos, que dice que si b cuadrado menos 4ac es menor que 0, del lado derecho de la igualdad, es decir, que menos a'c' será negativo. Para que esto sea posible, a' y c' deben tener igual signo, por lo cual se trata de una elipse. En el caso de que sea igual a 0, implica que uno de los dos es igual a 0 y estoy en presencia de una parábola. Y para que sea mayor que 0, quiere decir que tienen distintos signos y voy a estar en presencia de una hipérbola. Fíjense que acá no está la circunferencia. ¿Por qué? Porque la circunferencia no rota. Nunca vamos a encontrar una circunferencia rotada. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Me dice reducir la ecuación y me da una ecuación a la forma canónica y graficar. Bueno, primero uso el invariante para ver si se trata de una cónica real. Siempre que el invariante me da el invariante cúbico me dé distinto de 0, yo voy a decir que estoy hablando de una cónica real. Si el invariante da igual a 0, estoy hablando de una cónica que degeneró en un punto, en una recta o en un par de rectas, o que es una cónica imaginaria. ¿Bien? Entonces, lo primero que hago es el invariante cúbico para ver si se trata de una cónica real. Luego, el invariante cuadrático para ver de qué cónica se trata. En este caso, estoy hablando de una parábola. Luego, calculo el ángulo de rotación para ver cuánto tengo que rotar. Bueno, voy a tener que rotar 45 grados. ¿Por qué? Porque como yo les dije hoy al principio, fíjense que x cuadrado y cuadrado están multiplicados por el mismo número. ¿Bien? Entonces el ángulo lo calculo como tangente de alfa igual b sobre a menos c es igual a 2 sobre 1 menos 1. Eso me va a dar un ángulo de 45 grados. Bueno, vamos a la parte de la obtención de la cónica. Yo tengo la cónica que me dieron y voy a aplicar las fórmulas de rotación sabiendo de que el ángulo es 45 grados. Entonces, reemplazando en el seno y el coseno, llego a que x lo tengo que reemplazar por esto que tengo acá y ahí por lo que tengo que acá. A partir de ahí reemplazo, acá lo reemplaza por parte, digo que x cuadrado es igual a esto y veo cuánto vale, 2xy veo cuánto vale, y cuadrado veo cuánto vale, menos x veo cuánto vale. Y después, y cuánto vale el término independiente, y después lo voy a juntar todo. ¿Sí? A partir de ahí, llego a esta ecuación que es x cuadrado, simplificando y todo, x cuadrado igual a 2p por i menos k, que era la ecuación canónica de la elipse, de la parábola desplazada. Averiguo cuánto vale p, que esto era 2p, así que p vale el doble, ¿sí? Averiguo dónde está el foco, averiguo dónde está la directriz, la ecuación de la directriz, y puedo graficar a partir de eso, ¿sí? Bien. Esto, chicos, van a tener que hacer un trabajo sobre esto, así que no es que lo tienen que estudiar para el parcial, así que van a tener tiempo de hacer todas las consultas que necesiten cuando se enfrenten a un problema en particular. Obviamente en el trabajo tengan presente que yo voy a considerar si ustedes analizan todo esto que vimos con respecto a la cónica con la que estén trabajando, ya que ustedes tienen que demostrar de que adquirieron todos los conocimientos de la unidad. Bien, a partir de ahora, chicos, preguntas de lo que quieran preguntar de lo que vimos hoy o lo que vimos la clase pasada con respecto a cónicas.